Sí, por favor, grabación. Bien, entonces un saludito a todos y a los que hoy no pueden estar, pero que van a estar allí en la grabación. Entonces, bienvenidos todos. Gracias, Sara, por esta invitación nuevamente, por este espacio que tenemos todos los lunes, gracias a tu gestión y bueno, muchas gracias a todos. Aquí estamos y mil gracias y bienvenidos. Óscar, a ti por la generosidad de seguirnos acompañando cada lunes en podernos compartir todo lo que ha sido parte de tu misión y ministerio. Y solamente recordarle a todos que pues tengamos Biblia a la mano. Óscar nos comparte cada clase después de en grabación y un resumen de sus proyecciones cuando terminemos el ciclo. Bienvenidos, veo que hay algunas personas nuevas, entonces la idea es hacer preguntas al final de la sesión, apuntarlas cuando Óscar hable para no interrumpir y al final él nos aclara cualquier inquietud. La idea es tener cámara prendida, sin embargo, hay momentos en que yo misma lo estoy experimentando últimamente, tenemos mala señal de internet, a veces toca apagarla, pero en lo posible que nos podamos ver. Bienvenidos para todos y gracias, Oscar. Muchas gracias, Sara. Entonces, bienvenidos todos. Primero, pues agradecer este espacio porque todos los lunes podemos estar llevando el reino de Dios, enseñando sus principios. También este es un espacio para también el apoyo a las misiones. A través de este espacio se apoya la misión aquí en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Entonces, pues este trabajo no solo es para nosotros los que estamos acá, sino también para el tema de las misiones en estos países llevando el pensamiento cristiano. Entonces, bien, muchas gracias a todos y vamos a iniciar. El tema que tenemos para julio, en estos 4 lunes, hablamos con Sara, pues en el marco del lanzamiento de mi libro más reciente, Requisitos Bíblicos para elegir gobernantes civiles. Entonces, pues decidimos pues tomar ese tema para julio. Entonces vamos a estar hablando acerca de gobierno civil y de los requisitos para elegir gobernantes civiles que la Biblia describe. Eso es lo que vamos a hacer hoy en este seminario de estos 4 lunes. De nuevo, estas sesiones están siendo grabadas. Si alguno de pronto por algún día no puede o algo, pues ahí en el grupo de chat va a quedar el enlace para ver el video y al final yo comparto las presentaciones que haya usado en cada seminario. Y de nuevo, recordemos la regla de esas presentaciones, ¿no? Tiene tres leyes de esas presentaciones para que cada uno se autogobierne. La primera es que las presentaciones van abiertas, entonces van abiertas en PowerPoint, no van en PDF, y cada uno de ustedes pues puede tenerlas porque pues estuvieron acá. ¿Y por qué abiertas? Para que las podamos modificar, podamos estudiar, podamos, digamos, tener acceso a ellas. La segunda ley es que no se la puede dar a nadie esa presentación que no haya estado acá, ¿cierto? La única forma para dársela a alguien que no haya estado acá es enseñarle. Si ustedes les enseñan, entonces se las puede dar. Y la idea es que todos enseñemos, no solo que sea centralizado. Aquí, pues en este espacio, Sara me invita cada mes a enseñar. Y pues soy maestro misionero de pensamiento cristiano y eso es lo que hacemos. Pero la idea es que a través de esto cada uno de nosotros pueda pues llevar este conocimiento a otras personas. Y la tercera ley de las presentaciones es que la pueden modificar. Si la modifican, la hacen más bonita, la hacen mejor, la completan, la mejoran, también entonces me la mandan. Usted le puede quitar mi nombre a la presentación y ponerle su nombre y enseñar. Pero cuando usted la mejore, me la manda a mí, yo le quito su nombre, le pongo mi nombre y seguimos enseñando. Entonces, siempre tengo esas tres leyes para las presentaciones porque la idea es que todos podamos enseñar a la nación en las diferentes áreas. Yo sé que todos no son maestros, pero sí todos podemos tener el conocimiento para que en cualquier momento
podamos llevar el conocimiento del reino de Dios en cada asunto. Entonces, vamos a iniciar. Hoy vamos a ver una introducción y vamos a ver puros versículos. ¿Sí? Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer una introducción para entender de cómo llegamos, ¿sí?, a estos requisitos, cómo la Biblia llega a estos requisitos. Y tenemos que ver un poquito de lo que sucedió antes de que tengamos estos requisitos. Y luego, en las sesiones 2, 3 y 4 vamos a ver en cada una de ellas 4 de los requisitos. Bien, es lo que vamos a ver. No es el estudio del libro, no vamos a estudiar el libro, o sea, no es necesario que usted se lea el libro, ¿sí? Esta sesión, este seminario de julio incluye el libro. Debido pues al lanzamiento del libro, pensamos en donar el libro para los participantes de julio. Entonces, porque pues siempre hay un costo por esto, como dijimos, para el apoyo a las misiones. Hay algunos hermanos que están acá sin costo, entonces pues también para ese apoyo. Y, pero sí vamos a hablar de todo de esto. Entonces hoy voy a hacer una pequeña introducción y lo primero que voy a hacer es la introducción del libro en sí y, y, y contar cómo viene esto. Bien, esto es un principio bíblico, es decir, la Biblia relata y describe 12 requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Están en la Biblia. Bien, y es una de las enseñanzas que hago hace mucho tiempo eh, acerca de la cosmovisión y el pensamiento respecto al gobierno civil. Esta enseñanza no la hago como tan seguido. Normalmente la hago es en la escuela de pensamiento porque ya hemos visto cosas y entonces podemos profundizar un poquito en ello. Bien, pero sí, digamos, es una enseñanza que se tiene y que siempre a mí me pareció muy básica. Entonces, inclusive en algunas escuelas ni las he enseñado porque es muy sencilla. Em, y bueno, pues la enseña pues hace mucho tiempo, desde el 97, ¿sí? Empezamos a enseñar gobierno civil, entonces pues hace muchos años, pero en el año pasado, en alguna enseñanza que me invitó la Red de Transformación Colombia, ellos tienen una actividad los viernes en presencial en Bogotá. Todos los viernes se reúnen y uno que otro viernes me han invitado. Entonces me invitaron y me pidieron que hiciese una serie sobre gobierno civil durante 4 viernes. Entonces estuvimos enseñando ahí a estos hermanos. Eh, y, y la última enseñanza, pues, fue un poquito sobre este tema de requisitos. Allí estaba un hermano que es Luis Felipe Munar. Él es abogado y él vive en Cajicá y trabaja, es como movilizador hacia el gobierno civil. Y él me insistió en que eso pues se tenía que dar a conocer mucho más, pero pues los requisitos bíblicos están en 2 versículos, ¿sí?, en toda la Biblia. Entonces yo le decía a él, y yo siempre cuento esto, porque es la forma en que Dios trabaja. No somos nosotros trabajando, sino es Dios trabajando y nosotros nos unimos a su trabajo para conocerle más. Entonces él me decía, no, hay que hacer algo para que la gente pueda enseñar esto de una manera más fácil, especialmente por la coyuntura que tenemos en Colombia. Entonces, pues bueno, esa es la forma. Eh, y, y entonces él me insistió en escribir el libro. Eso es noviembre del año pasado. Entonces, pues yo tomé la enseñanza y en enero pues escribimos el libro. En enero, febrero. Y, y ya luego yo viajé, estuve 3 meses por fuera de Colombia, en Bolivia, plantando allá la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones. Y volví ahora en junio. Pero mientras estábamos allá, pues resulta que allá hay una coyuntura en gobierno civil pues aún más urgente de la que hay acá en Colombia, respecto que ellos tienen elecciones ahora en el mes de agosto y pues ellos ya llevan 20 años de socialismo y van a elegir, ¿sí?, en agosto a ver si quieren 20 años de socialismo más, que es lo más posible que suceda. ¿Y por qué digo hay 20 años más? Porque allí cambiaron
de generación de socialistas. Los dos socialistas líderes de estos 20 años decidieron no participar en las elecciones y escoger a uno 20 años más joven que él, que es Andrónico, y presentarlo como el candidato pues, del partido más, que es el partido Movimiento al Socialismo, bien, que es el partido que lleva 20 años gobernando en Bolivia. Entonces, pues allá en la escuela enseñé la semana de gobierno civil y enseñé esto. Y algunos hermanos vinieron, entre ellos algunos pastores, y dijeron, wow, esto tenemos que enseñarlo a toda la nación, pero no hay tiempo. Entonces, por esa coyuntura, aunque este libro no estaba aún revisado, aún faltaba algo de corrección de estilo, pues se decidió imprimirlo en Bolivia. Este libro que tenemos acá en Colombia fue impreso en Bolivia y imprimimos una pequeña cantidad para dejar el material allí para que la gente pueda saber estos 12 requisitos y sobre todo los pastores puedan predicar a sus iglesias para que la gente sepa cómo votar bien. Bien, entonces, eso es como una pequeña historia de, del libro. Y por eso, pues siempre la cuento porque es Dios adelantando el tiempo. Lo que yo pensaba era volver de Bolivia y pues hacer el trabajo un poquito más dedicado ya a la corrección de estilo y todo eso para tener el libro hacia agosto más o menos aquí para Colombia. Bien, pero ni siquiera le tenía portada, entonces ahí me tocó hacerle a mí la portada, entonces esa portada no es muy bonita, sí, no tiene mucho diseño la portada que tiene. Esperemos de pronto en una próxima edición le hacemos una mejor portada. Aunque a mí no me disgusta la portada, pero ya los que son diseñadores sí creen que pues hace falta un poquito acerca de ella. Bien, bien, pero acá tenemos, ahí estoy compartiendo la portada del material y pues el subtítulo es Cómo votar bien. Bien, entonces, como en esta mes de lunes de Cosmovisión, pues van a tener el libro. Entonces, por el privado, ahí en el grupo de chat yo estoy, ustedes me pueden escribir, me dan sus datos. Y pues este mes incluye el libro. Usted me da la dirección, nosotros le mandamos el libro. Ustedes pagan el envío del libro, pero pues se ganan el libro por este mes. A Alba y a Giovanna, Alba está en Venezuela, Carlos también está en Venezuela y Joana está en Bolivia. A ellos el libro está en Bolivia. De esos 500 que se imprimieron, se dejaron 350 en Bolivia para que allá los hermanos que están trabajando hacia el pensamiento, pues sigan enseñando a pastores y sobre todo los pastores puedan predicar en sus iglesias. Ya la próxima semana vamos a hacer el envío para Venezuela de los libros. Entonces, Alba, yo creo que por ahí en una semanita, en 2 semanitas, tú ya tienes ahí el material. Bien, y Carlos también. Entonces, bueno, bienvenidos. Entonces, esa es como el contexto de este material. Entonces, voy a empezar compartiendo un poquito la historia de cómo es que llegamos en la Biblia a estos requisitos. Entonces, hoy vamos a ver como una introducción, vamos a ver solo versículos, ¿sí? Pero nos van a servir mucho. Yo sé que inclusive algunos ya han visto algunos de estos, pero pues tenemos que tener todo el contexto para saber de dónde viene todo esto. Entonces, bueno, entonces vamos a iniciar. Em, entonces, sigamos. Requisitos para elegir gobernantes. Entonces vamos a empezar con esta introducción. Y empiezo con este versículo, Juan 1:1. eh, y no voy a hacer toda la explicación de Juan 1:1, pero sí quiero empezar con este versículo para hacer un énfasis de cómo la idea de gobierno es un atributo de Dios que está, sí, directamente relacionado con el ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos la Biblia y queremos ordenarla en una línea de tiempo, el primer versículo de Juan 1:1.
porque Juan 1.1 nos habla de lo que sucedió antes del principio, porque dice que en el principio era, o sea que cuando fue el principio ya era el verbo, o sea que en el momento del principio el verbo ya estaba, ya era, ya tenía una identidad. Y nosotros sabemos, porque le hemos leído el verso 14 del capítulo 1 de Juan, que el verbo pues es el Señor Jesucristo, el logos, el orden de todas las cosas. Bien, y ya desde antes del principio, es decir, desde antes del inicio del tiempo, desde antes del inicio del espacio, de la energía, ya estaba el Señor Jesucristo y ya existía el orden de cada cosa. Es lo que nos dice Juan 1.1. Bien, entonces, antes del principio ya estaba el logos de todo, ya había un orden para cada cosa. Ese sería el primer versículo de una línea de tiempo de la Biblia. El segundo versículo, bien, es Génesis 1.26. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente, pues hemos leído la creación en una forma lineal, versículo tras versículo. El capítulo más enseñado de toda la Biblia es la creación. Bien, desde los niños nos enseñan eso. Y, y entonces, pues lo leemos linealmente. Pero la clave, eh, y voy acá a, a- lo voy a poner acá para en rojo, para que no se nos olvide cuál es la clave cuando ustedes tengan la presentación. La clave es entonces, ¿sí? Esa es la palabra más importante del versículo Génesis 1.26, ¿sí? Y es entonces. Entonces aquí es una preposición. Y en hebreo, ¿sí? Ellos no tienen una preposición, ellos no, en hebreo no existen las preposiciones, pero sí existen prefijos y sufijos a las palabras, ¿sí? Para saber en qué tiempo fueron. Entonces acá tenemos el prefijo de cambio de tiempo, ¿sí? Entonces, venimos de Génesis 1.25, ¿sí? Y cuando llegamos a Génesis 1.26 hay un cambio de tiempo. Yo expliqué esto bien aquí con Sara hicimos un mes, no recuerdo, creo que eso fue como 2 años, sobre la creación, ¿cierto? Sobre Génesis capítulo 1 y vimos cada versículo cómo es y desde la ciencia y desde la Biblia, cómo se comprueba que definitivamente pues sí hubo una creación. Pero aquí lo que quiero resaltar es que hay un cambio de tiempo entre Génesis 1.25 y Génesis 1.26. Entonces es una preposición que implica cambio de tiempo, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado. Como por ejemplo cuando digo voy a hacer una cosa y entonces haré otra. Eso es al usar entonces allí va a haber un cambio de tiempo hacia el futuro. O cuando digo, sí, entonces, sí, las cosas eran mejores. Entonces ahí cambié el tiempo al pasado, al usar el entonces. Y acá en hebreo está así, hay un cambio de tiempo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí lo que vemos es que hay un cambio de tiempo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ese cambio de tiempo es hacia el pasado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la creación desde Génesis 1.1 en adelante, vemos que la creación, y de acuerdo a la información que nos da Colosenses capítulo 1, la creación fue hecha en Cristo, por Cristo y para Cristo. Es decir, que la creación fue hecha para el Señor. Pero la creación tiene una forma, tiene un diseño funcional, ¿sí? Tiene un diseño específico para que el ser humano viva, promueve la vida del ser humano. Bien, entonces todo el universo está diseñado para la vida del ser humano. En ciencia, eso se llama el principio antrópico. Bien, es un principio científico para poder investigar. Y lo que vemos es que todo tiene un diseño para que el ser humano viva. Eso quiere decir
que Dios pensó en el ser humano antes de hacer la creación. Y por eso hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Ellos, tanto Padre, Hijo y Espíritu, pensaron y dijeron y estuvieron de acuerdo de hacer al hombre. En un momento de la eternidad anterior, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la eternidad anterior es antes del principio, antes de Génesis 1:1, ¿sí? En la eternidad anterior al principio, en un momento de esa eternidad, dije, estuvieron de acuerdo de hacer al hombre, ¿bien? A nuestra imagen y semejanza. Y por eso hicieron la creación con ese diseño para que el ser humano pueda vivir. Entonces, una mejor traducción de Génesis 1:26 podría ser, entonces había dicho Dios, ¿sí? O dijo antes Dios. Bien, pero en hebreo no hay esas construcciones de pasado, ¿sí? Se usa dijo en pasado perfecto, ¿sí? Ese dijo, si yo solo leo el verbo dijo, yo podría, ¿sí? Creer que está en presente o que está en pasado, porque es la misma palabra, solo sé por el contexto, si está en presente o está en pasado. Bien, entonces acá lo que nos da el contexto de que esto es en pasado es la palabra entonces. Bien, porque si fuese en futuro, diría entonces dirá Dios, ¿sí? Pero el cambio de tiempo es hacia el pasado. Entonces dijo Dios. Ese dijo es pasado, ¿sí? Pero si no razonamos bien, creemos que ese dijo es presente perfecto, ¿sí? Y entonces sería inmediatamente consecuente a Génesis 1:25. Bien, bien. Entonces Dios pensó en hacerlos. No sé, Sara, si nosotros ya alguna vez enseñamos por qué fue que Dios creó al hombre o eso no lo hemos enseñado. No, ¿No? Ok, bueno, eso es no. un tema interesante, ¿sí? Para enseñar, ver qué fue lo que pasó antes del principio y cuál es la razón por la cual nos crea. Bien, pero no voy a explicar eso porque eso es re largo. Bien, Lo da para apunto, un lo mes. apunto. Sí, da para un mes. Em, pero, pero bueno, entonces Dios antes del principio pensó en el ser humano. ¿Mm? Y desde ese momento, ¿sí? Le dio un atributo de gobierno, que es señoré. Dios le dio un atributo para que gobierne algo. ¿Qué gobierna? La naturaleza. ¿Sí? Bien. Dios va a hacer una creación con animales, ¿sí? Para que Él los gobierne, ¿sí? Los gobierne. Y para que el ser humano practique ese atributo que tiene Dios. El gobierno es un atributo directo de Dios. ¿Cuándo empezó el gobierno? El gobierno nunca empezó. Es un atributo directo de Dios, es algo sacro. Sí, los sacros son los atributos directos de Dios. Dios siempre ha tenido gobierno y siempre ha habido gobierno en ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre, cada uno, sí, Dios, pero ninguno Dios por sí mismo, los tres Dios, o sea, los tres hacen a Dios. Entonces, en Dios siempre ha habido un gobierno y desde la eternidad anterior, o sea, no, en la eternidad anterior, sí, el Padre gobernaba, ¿m? Al Hijo mediante el Espíritu Santo. Hasta Mateo 28:18. ¿M? En Mateo 28:18, el Padre le da el gobierno al Hijo. ¿M? Por eso es que el Hijo es el Señor. Bien, bien. Entonces, hay un atributo de gobierno de Dios sacro que Dios desde el principio quiere que el ser humano use y experimente. Y por eso allí vemos la palabra señoree, que podamos gobernar. Bien, hecho. Entonces, el gobierno es algo que está desde el principio. Bien. Desde el mismo momento en que Dios tuvo la idea de hacer al hombre, le dio el atributo de gobierno. El atributo de gobierno es antes de otros atributos muy importantes que tiene el hombre, ¿sí? Como la responsabilidad de su vida, como la familia. Bien, pero aquí desde antes le dio el atributo de gobierno. Bien, el tercer versículo sería Génesis 1:1 y bueno, ahí en adelante. Entonces, aquí quise hacer esto para que sepamos que el gobierno viene desde
preciso momento en el cual Dios tiene la idea de hacernos, de crearnos. Bien, bien. Entonces, bueno, viene Génesis 1:1, Dios hace la creación, llegamos hasta Génesis 1:25 y luego pues pasa a Génesis 1:27. Y en Génesis 1:27, pues, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bien, crea al ser humano, hombre y mujer, bien, los crea. Y una vez, sí, los crea, entonces les da la misión. Esta es la misión para el ser humano. Es uno de los versículos más importantes de la Biblia. En los temas de cosmovisión se conoce como el mandato cultural. Bien, el mandato que tiene la humanidad. Esto no es solo para los cristianos, ¿sí? Esto es para la humanidad. Entonces, ¿qué dice? Inmediatamente lo crea, entonces le da su misión y es, los bendijo Dios. Entonces, lo primero es recibir bendición. Siempre que vamos a hacer algo, recibir bendición. Es bueno lo que vas a hacer de tus autoridades legítimas. Y luego les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad, tengan fruto. Tengan fruto es que se note en lo externo lo que tiene en lo interno, porque el fruto es lo externo de lo que el árbol tiene en lo interno. ¿Qué tenían ellos en su interno? Ellos tenían la comunión con Dios, ¿sí? A partir de el Espíritu Santo. Que se note afuera lo que tienes adentro, tengan testimonio y multipliquen eso en muchos. Llévelo a otros, ¿sí? Multiplicaos, llevar eso, ¿sí? Incrementen en una idea matemática específica que es la multiplicación. Bien, ese testimonio llévelo a otros, la multiplicación es la educación. Y luego llenen la tierra, ¿sí? Llenen la tierra y sojuzgadla y señoread. Bien, entonces acá de nuevo, Dios en la misión al ser humano le está dando, ¿sí? Funciones de gobierno. Sojuzgad y señoread. Bien, señoread ejerza gobierno sobre la naturaleza siendo mayordomo. Bien, responsable de todo, dueño de nada. Bien, eso es señorear, ser el señor, ¿sí? De la naturaleza. Sojuzgar es juzgar, ¿sí? Con alguien superior a mí. Cojuzgar es juzgar con alguien igual a mí. Sojuzgar con alguien superior a mí. Juzguen con Dios. Juzguen la tierra y cuiden la tierra, administren la tierra de acuerdo a las leyes de Dios, en comunión con Dios. Bien. Y para que ellos pudiesen administrar la tierra, pues tenían que llenarla. Cada uno de ellos tenía que irse a un lugar y en ese lugar administrar la naturaleza que estuviese en comunión con Dios. Bien. Y así formar las naciones. Bien. Entonces, en ese lugar, en esa tierra, va a haber un gobierno que el ser humano va a hacer y ese es el gobierno que va a tener esa nación en ese lugar. Formen naciones. Y las naciones pues tienen una parte de su función, es el gobierno. Bien, bien. Entonces es lo que vemos en la misión para el ser humano. Llenen la tierra, formen naciones y juzguen con Dios y sean responsables de esa naturaleza. Manejen esa naturaleza de acuerdo a las leyes y los principios de Dios. Bien, entonces ellos reciben esta misión, pero deciden pecar. Entonces acá tenemos el pecado. Dios les había dicho que no coman, de que de todos los árboles del huerto pueden comer. Ahí está el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Dios tenía que probar al ser humano porque lo creó con libre voluntad. Y cuando hay seres con libre voluntad, tienen que ser probados, a ver si voluntariamente van a seguir a Dios o no. ¿Cierto? Al seguir a Dios, entonces lo aman. Y al no seguir a Dios, no lo aman.
¿sí? Porque si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, el ser humano decide pecar, ¿bien? Y entonces acá vemos, en Génesis 3 del 1 al 6 se narra el pecado del hombre, ¿bien? Y en el 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, bien. Entonces ambos pecan y ahora se rompe la comunión que hay con Dios, porque ya el Espíritu Santo no puede estar donde hay pecado, porque el nombre del Espíritu es santo y por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no se perdona, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es santo. Entonces el hombre deja de tener esa comunión con Dios, el pecado entenebrece el entendimiento y adquirimos una ley. Teníamos la ley del Espíritu de vida y la perdimos al pecar, pero para quitar una ley se necesita otra ley. Entonces perdemos la ley del Espíritu de vida y adquirimos la ley del pecado y de la muerte. Bien. Entonces, ahora el pecado entenebrece el entendimiento, ya no podemos señorear la tierra, por eso es que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, sí, tienen el Espíritu de Dios en comunión con él, el Espíritu Santo, y ya no tienen la ley del pecado y de la muerte. Bien. Entonces, por el pecado, la tierra fue afectada porque ahora el ser humano no va a ser señor correctamente de la tierra. Entonces, entra el pecado. Entonces, ya perdemos el sojuzgar. Ya no podemos juzgar con Dios porque no entendemos las leyes de Dios porque el pecado entenebrece nuestro entendimiento. Bien, bien. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ¿qué tal que él ahora, conociendo el bien y el mal, quiera comer del árbol de la vida y viva para siempre? Entonces siempre va a vivir en mal. Por lo tanto, previniendo esto, Dios saca del huerto a el hombre, lo echa del huerto y lo lleva a vivir al este del Edén. Y aquí vemos que Dios lo echó del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. ¿Mm? Es decir, le siguió asignando el trabajo que tenía, le siguió dando las labores que tenía, pero ahora ya no en el huerto, ya no en el Edén. Bien. El Edén era un territorio bien grande dentro del cual había un huerto. Bien, el Edén no era todo el huerto, sino era un territorio, pero dentro de ese territorio había un huerto. Bien. Entonces, ahora es echado a vivir al este del Edén, lo que hoy sería Irán. Entonces, él se fue a vivir allá. Pero, ¿qué hace el hombre? Dios no le quitó la misión que tenía de Génesis 1:28. Él tenía que llenar la tierra, ¿sí? Pero el hombre se queda viviendo allí, ¿bien? Y gente que vive en el mismo lugar, que tiene la ley del pecado y de la muerte, ¿qué va a producir? Pues más mal. Entonces, ellos se quedaron viviendo al este del Edén, no llenan la tierra, no obedecen a ser naciones y todos viven en el mismo lugar. ¿Bien? Entonces, pues se multiplica la maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el pensamiento del corazón de ellos era el mal. Entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré al hombre de la faz de la tierra. Y lo va a raer. Entonces Dios va a eliminar al hombre. Ya cuando se va a proceder, se da cuenta que hay uno
conforme al corazón de Dios, que es Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia? Porque obedecía. Aún en medio de la maldad, es la peor época del ser humano en la historia. Génesis 6, había uno que obedecía a Dios. Eran muchas personas los que vivían al este del Edén. Todos se quedaron viviendo allí, vivían muchos años y tenían muchos hijos. Entonces Dios va a borrar al ser humano, pero por amor a Noé, entonces no lo hace. No borra a toda la humanidad. ¿Qué hace entonces Dios? Establece un pacto de nuevo con Noé. Él estableció un pacto con Adán. Y ese pacto fue, sí, lo reveló en Génesis 1:28. Bien, la misión que le da Adán. Ahora, aquí en Génesis 6:18 vemos que establece un nuevo pacto. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú. Pero note también que tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Pero ni sus hijos, ni su esposa, ni sus nueras eran buenas personas, eran calaveras, eran personas malas. El pensamiento continuo de su corazón era el mal. Pero por amor a uno, por obediencia de ese uno, Dios salva a la familia. Y Dios salvó a la familia de Noé. Pero la Biblia es clara que dice que Él no demandará el pecado de los padres a los hijos. ¿Sí? La demanda del pecado es individual. Cada cual va parecer, no, Padecer, padecer, va a estar, a comparecer, a comparecer. comparecer frente a Dios como individuo. ¿Bien? Por nuestras acciones, nuestras obras, nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es que salva entonces a la esposa y a los hijos y a las nueras? Ah, la respuesta está en Malaquías 2:15. Aquí está la respuesta de por qué salvó a la esposa de Noé y a los hijos y a sus nueras. Dice Malaquías 2:15, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Dios creó a toda la humanidad en Génesis 1:27. Todos nosotros fuimos creados en Génesis 1:27, pero Dios solo hizo a Adán hombre y a Adán mujer. ¿Y por qué uno? ¿Por qué solo hizo a Adán hombre y a Adán mujer? ¿Por qué Dios no de una vez nos hizo a todos? ¿Sí? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para él. Es decir, porque Dios busca que las generaciones le conozcan. ¿Mm? Entonces, por eso él hizo un diseño para que los que seguían a Adán hombre y a Adán mujer existiesen a través del diseño que hizo en el cuerpo, ¿sí? De Adán hombre y Adán mujer respecto al engendramiento y a la concepción. Hay un diseño para que la siguiente generación exista y es el engendramiento y la concepción. Pero no es solo, no podía tener hijos. Entonces salva a su esposa, a sus hijos y a sus nietos. Entonces uno diría, bueno, está bien. Aquí con esto entendemos la esposa, porque pues claro, la esposa puede concebir de Noé. No necesitaba salvar a los hijos ni a las nueras. Bien. Pero él, por amor a la generación, que son los hijos de Noé, aunque eran pecaminosos y sus nueras también, ¿sí? Por amor a Noé, los salvó. O sea que si tú eres fiel, ¿sí? A Dios, Dios por amor puede, ¿sí? Salvar, bien, a otros. Entonces, Dios buscaba una descendencia para él. Dios piensa generacionalmente. Y entonces salva a la esposa de Noé, a sus hijos y a sus nueras. Y les dice que va a haber un diluvio. Entonces les dice que hay un diluvio, va a eliminar a toda la humanidad menos esas 8 personas. Segunda de Pedro nos confirma que estas fueron la tripulación del arca, 8 personas. Bien, estas 8 personas.
y viene el diluvio, que es un acto terrorífico. Acá vemos el diluvio, una fotito, creo que esa foto se queda corta respecto a lo que pudo ser el diluvio. Recordemos que nunca había llovido y llovió de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba porque se rompió el suelo y empezó a llover de abajo para arriba. Y también llovió de izquierda a derecha y de derecha a izquierda porque hubo tormenta, viento, el mar invadió la tierra. Entonces, eso fue algo terrorífico. Bien, y Dios con el diluvio, por amor, eliminó a esta humanidad que existía hasta ese momento pecaminosa. El diluvio es algo terrible. Ellos fueron testigos de el diluvio. Bien, y todos ellos estaban en un lugar y Dios inundó ese lugar. Bien. Y no es como en las Biblias de niños el diluvio. Bien, los animales sonriendo, el solecito, eso no fue el diluvio. El diluvio fue tal que ellos entendieron, después de vivir en un lugar donde la maldad era lo máximo y la historia de maldad que ha cometido el hombre, ellos entendieron que no debían hacer eso. ¿Cuál es la evidencia de que estas 8 personas entendieron que era lo que Dios quería que hiciese? Entonces, la evidencia está en Génesis 10, la vamos a ver ahora. Cuando ellos se bajan, ¿sí? Pasa ya un año, ellos se bajan, están en Mesopotamia, el arca queda en los Ararats y ellos bajan de las montañas a la parte plana y entonces Dios hace ese pacto con Noé en Génesis 9:1. ¿Qué le dice? Bendijo Dios a Noé. Entonces acá le va a dar la misión del ser humano que ya se le había dado en Génesis 1:28, ¿cierto? Pero acá va a empezar de nuevo. Entonces de nuevo le da la misión de Génesis 1:28. ¿Pero qué dice? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Pero notemos que acá ya no le dio las facultades de gobierno civil. No les dio gobierno. Ya no pueden señorear la naturaleza ni sojuzgar con Dios. ¿Por qué no están acá en Génesis 9:1? Porque ya no pueden ser perfectos mayordomos, señores de la tierra, señores de la naturaleza, porque su entendimiento está entenebrecido por el pecado. Ya no pueden juzgar con Dios porque ya no tienen el Espíritu Santo. Entonces, no tienen facultad de gobierno para gobernar. La pierden. Bien, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Veamos el comparativo de Génesis 9:1 con Génesis 1:28. Acá vemos cómo, ¿sí? Sojuzgar y señorear la naturaleza no está acá en Génesis 9:1. ¿Por qué? Porque ellos ya no podían sojuzgar con Dios ni podían señorear la naturaleza por su pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Les da la misión. Pero en el verso 6 del capítulo 9 vemos la acción de Dios. ¿Qué nos dice? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este es el origen del gobierno civil. Dios les da la facultad de gobierno, pero ya no la facultad de gobierno como individuos bajo Dios, sino ahora les da el gobierno civil. Ahora ustedes se van a gobernar, ¿sí? Civilmente, para que aún bajo la ley del pecado y de la muerte puedan vivir en comunidad y formar naciones y obedecer el llenar la tierra. Entonces el gobierno civil es una buena noticia, no es una mala noticia, como la mayoría de la iglesia evangélica y protestante eh, cree, ¿sí? Que la política y el gobierno es del diablo. Entonces, ahora el hombre va a gobernar. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será
derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios acá le da el gobierno civil. Ahora es el hombre el que va a gobernar. Bien, y les da la ley superior del gobierno civil, que es el valor de la vida, ¿sí? Lo sagrado que es la vida del ser humano. Bien, y la ley máxima, ¿sí? Que debe cuidar el gobierno civil es la vida de los pobladores. Y el castigo de tomar la vida de otra persona, de asesinar, ¿sí? Es la pena de muerte. Bien. Esa es la ley máxima. Bajo esas leyes, ¿sí? Van a haber leyes menores a esa. ¿Por qué la ley máxima tiene que ver con el castigo del asesinato y el cuidado de la vida? Porque todos los demás pecados los puedes restituir. Es difícil, ¿sí? A veces a algunos se requiere tiempo para generar confianza, que haya frutos dignos de arrepentimiento, restitución, pero el asesinato no lo puede restituir, porque la vida fue creada a imagen y semejanza de Dios, no es un asunto humano. Entonces, por eso no lo podemos restituir. Por eso el que quiere tomar la vida de otro está renunciando a su propia vida. Bien, es como un animal que no razona. Bien, está renunciando a su espíritu. Bien, para tomar la vida de otra persona. Nadie puede tener dos vidas. Entonces, él aquí hace este ejemplo. Este tema lo explico mucho más a fondo en el libro del segundo tratado de gobierno civil de John Locke, el pensamiento bíblico del segundo tratado del gobierno civil de Locke, que es otro libro que escribí que analiza pues todo el pensamiento de gobierno civil desde lo profundo de la Biblia. Bien, bien, que fue escrito por John Locke en 1695 y publicado por primera vez en 1714, 10 años después de la muerte de Locke. Entonces, también acá él está estableciendo los principios del gobierno civil, pero también está citando lo que sucedió en Génesis 4, ¿sí? Y es que Caín mató a Abel. ¿Sí? Caín asesina a Abel. Dios le dice, el pecado está a la puerta. Mira a ver qué vas a hacer. Y Caín mata a Abel. ¿Mm? Caín huye. ¿Mm? ¿Por qué Caín huye después de matar a Abel? Porque no se queda si él trabajaba la tierra allí, era agricultor. ¿Por qué huye? Porque tiene una ley natural, que es la ley que tiene todo ser humano, la ley escrita en el corazón del hombre, nos habla Romanos 8 de eso. Y la ley natural, ¿sí? No es solo de los cristianos, es de cada ser humano. Entonces nos dice que yo debo proteger mi vida. Y si Caín es asesino, pues puede matarnos. Entonces es mejor quitarle la vida a Caín, porque Caín ya no es un ser humano, sino es un animal. ¿Por qué? Porque mató ¿sí? A Abel. Es como una vaquita o un cerdito. ¿Sí? Entonces, por eso Caín huye. Dios gobierna. ¿Y qué hace Dios? Lo natural era, ¿sí? Matar a Caín. Ahí no es un asesinato, sino es matar, que es diferente a asesinar. Y Caín huye, pero Dios lo protege. Dios no quería más asesinatos, más violencia. Entonces Dios decide proteger a Caín y lo protege poniéndole una señal en su porte, en su frontal. No es en su frente en sí, porque si le pone acá una X, total lo matan. Bien, sino es en su porte. Concluyendo lo que dice Génesis 9, dicen los versículos siguientes al 6, dice que en la tierra había gigantes. Bien, entonces podemos suponer, ¿sí? Que la forma en que Dios protegió a Caín en su porte, en su frontal, es que le dio la enfermedad del gigantismo. Bien, por eso los gigantes, ¿sí? Antes del diluvio eran los descendientes de Caín. Bien, bien. Entonces, el gigantismo es que pues la persona no para de crecer y pues ya está muy grande Caín, entonces ya no nos metemos con él. Bien, bien. Entonces acá
Dios nos da el gobierno civil. El gobierno civil es una buena noticia y ahora el ser humano, ¿sí? Aunque tenga la ley del pecado y de la muerte sobre él, ¿sí? Aunque su entendimiento esté entenebrecido, por ley natural va a poder hacer leyes, ¿sí? Para poder vivir en comunidad civilmente. Bien. Y este es el origen del gobierno civil. Bien. Luego entonces ellos, estamos en Génesis 9, ¿no? Ellos se acabaron de bajar, Dios hace el pacto, ¿sí? Y luego entonces ellos dicen, bueno, listo, entonces vamos a obedecer. Entonces, ¿sí? Vienen las naciones. Y acá vemos en Génesis 10 cómo Jafet, bueno, lo que primero vemos que Noé se queda ahí donde estaba, bien, Noé y su esposa. Pero Jafet y su esposa se van a otro lugar, se van a las costas y hacen su nación. Génesis 10:5. Luego vemos también en Génesis 10 del 19 y 20 cómo Cam también se va al suroeste, Jafet se va al noroeste y Cam se va al suroeste y también hace su nación. ¿Sí? Eh, y empiezan a hacer naciones, todos ellos. Es decir, a llenar la tierra y administrar esa naturaleza que había allí. ¿Sí? Y ya no sojuzgando con Dios, pero sí con la ley natural. ¿Sí? Gobernándose civilmente con la ley natural. Y en Génesis 10, 30 y 31 vemos cómo Sem se va al este y también forma sus naciones. Bien. Y este es el origen de la primera vez que el hombre obedece el llenar la tierra que Dios le había dicho desde Génesis 1:28. Empiezan a formar las naciones. Bien. Sem, Cam y Jafet y, em, y Noé se queda allí donde estaba. Bien. Bien. Entonces ellos empiezan a formar relaciones, empiezan a obedecer el llenar la tierra, o sea, Génesis 9:1. Bien. Pero viene, ¿sí? Un descendiente de Cam, eh, hijo de Cus, llamado Nimrod. Y Nimrod les dice, dejemos de vivir separados, vámonos y vivimos todos juntos nuevamente. Es decir, volver a Génesis 6, volver todos, ¿sí? A vivir en el mismo lugar. Dios quiere que estemos separados por naciones, ¿sí? Precisamente eso es una forma de disminuir el mal. Bien. Entonces, Nimrod les dice que vayan y entonces, ¿sí? Ellos van. Entonces dice acá y en Génesis 11, 1 al 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, bien, entonces los primeros que obedecen a Nimrod es Sem, ¿sí? Porque Sem se fue al Oriente. Sem viene con Nimrod, que es hijo de Cam, que viene del suroeste, al este, donde estaba Sem, y los convence y dice a vivir a Babilonia, donde estaba Noé. Bien. Bueno, no, perdón, no a Babilonia, a Mesopotamia, ¿sí? Donde estaba Noé, y luego Nimrod empieza a estar por allí y empieza a fundar los lugares para vivir allí. Bien, y se van a esta llanura de Sinar y se establecen allí. Bien, entonces viene Cam, viene Jafet, ya está Noé allí, y viene Sem y Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Vamos a mirar. Cus engendró, esto está en Génesis 10, ¿sí? Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Dios, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios. Bien, tenemos que analizar bien qué quiere decir esto. Nimrod era un cazador, o sea, cazaba animales. ¿Cómo cazaban los animales? ¿Sí? Con herramientas, con trampas. No era a pulso, no era a fuerza. ¿Sí? Entonces Nimrod tenía armas, ¿sí? Herramientas, armas. Y era cazador. Pero ¿cómo pasa de ser cazador a ser poderoso? ¿Sí? Poderoso es poder sobre los otros seres humanos a través de esas mismas armas. Entonces él cazaba animales, pero el que no le obedecía, pues también lo mataba. Entonces era un sicario, ¿sí? Con una empresa de caza, ¿sí? Eso era
Nimrod. Y cuando Nimrod va y convence que todos vuelvan a vivir juntos, entonces él gobierna. Por eso dice, fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne, la tierra de Sinar, todas esas ciudades que él hizo, ¿sí? Y luego salió para Asiria, hizo a Nínive, ¿sí? Y todas estas ciudades. ¿M? Y, eh, y luego vemos acá de Cus, que es el papá de Nimrod, Mizraim, hermano de Cus, todos ellos son hijos de Cam, engendró a Ludim, eh, bueno, a todos estos, a Patusim y a Casluhim. Casluhim es el origen de los filisteos, ¿no? Bien, es decir, los filisteos que luego van a ser los palestinos. Bien, bueno, no, todavía no lo, Casluhim, filisteos y luego Amalek, amalecitas. Bien, y hoy se llaman palestinos. Bien, entonces vemos acá que desobedecen lo que estaban haciendo de hacer las naciones y todos se devuelven a vivir juntos, pero bajo el gobierno de Nimrod. ¿Cuál es el gobierno de Nimrod? El gobierno de las armas, una dictadura. Una dictadura es el gobierno de las armas que solo tiene gobierno sobre el pueblo que no tiene armas. Bien, bien. Entonces, eh, todos se devuelven, no llenan la tierra. Entonces yo creo que Dios está diciendo, pero estos no aprenden. Entonces, ¿qué sucede? Ellos empiezan a hacer la ciudad de Babel, ¿sí? Y a edificar una torre, ¿bien? Y Dios entonces dice que el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, nada les hará desistir, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el pueblo es uno porque Nimrod gobierna con armas, si no obedecen los matan, ¿sí? Entonces pues todos tenían que hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Confunde su lengua y ninguno habla con su compañero de construcción. Habla con su propia familia, pero no con las demás familias. Dios confunde la lengua por familias, cosa de que tú de pronto te entiendes con otra familia, pero no con los demás. Por lo tanto, al no saber qué dicen los demás y al estar bajo un gobierno tirano, despótico, dictatorial de las armas, pues lo que tú tienes es miedo de que los otros estén planeando que te maten. ¿Sí? Entonces tú dices, no, vámonos de aquí. Y se van con los que sí se entienden. Y entonces así los esparció Dios desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Bien. Y Dios entonces, pues así logra que ellos empiecen a llenar la tierra y llenen la tierra. Entre Génesis 11 en Génesis 11:9 pasó pues 8 y 9 pues pasó mucho tiempo, ¿sí? En esos dos versículos duraron mucho tiempo porque mientras ellos llenaron la tierra a pie, ¿sí? Caminando generación tras generación, pasó mucho tiempo. Bien, bien. Entonces ahora el ser humano está sobre toda la tierra. Y dentro de esos, algunos formaron la nación Caldea, ¿sí? Y dentro de esa nación había una ciudad que era Ur, y en Ur había uno que era Abraham. Y Abraham le cree a Dios y Dios le promete una nación grande que será bendición para él, ¿sí? Y que él será también bendición, ¿bien? Y esa nación será bendición para todas las naciones, para todas las familias de la tierra, ¿bien? Entonces, Abraham cree eso y luego, entonces, inicia un viaje hacia la tierra prometida. Bien, la tierra que Dios le prometió, dónde vivir y dónde hacer una nación que será bendición a las otras naciones. Esa nación la va a iniciar, ¿sí? Con su nieto. Recordemos que la corona es con los nietos. Entonces, con el nieto Jacob, Dios inicia esa promesa, ¿sí? Y se le revela. Acá vemos qué sucede en Betel. Entonces, dice que Jacob descansó allí en Betel y se soñó una escalera con los ángeles que subían y bajaban. Bien, y allí en lo alto Dios le habló y le dijo, yo soy el Dios de Abraham,
tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será la descendencia como el polvo de la tierra. Entonces le da la misma promesa que le había dado a Abraham, ¿sí? Y estaré contigo, te guardaré por donde fueses, bien, a esta tierra. Entonces Dios va a cumplir ahora hacer una nación que será luz a las naciones y que le enseñará a las demás naciones qué es una nación, cómo se construye una nación de acuerdo a Dios y cómo se destruye una nación de acuerdo a Dios. Eso es lo que es el Antiguo Testamento. Bien, cómo hacer una nación con Dios y cómo destruirla. Entonces, Dios inicia con Jacob en Betel. Bien, entonces Jacob entiende que tiene esa misma promesa de su papá y de su abuelo. Entonces, eh, luego entonces Dios tiene que probar a, a Jacob. Entonces, ahora vamos a Peniel. En Peniel, entonces Dios, sí, prueba a Jacob y Jacob lucha con el ángel y le dice, no te dejaré si no me bendices. Y este varón, este ángel, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahí lo prueba y prueba la fe de Jacob y se evidencia cómo Jacob estaba en la fe de la promesa que Dios le había dicho en Betel. Entonces en Peniel es probado por la fe que tuvo en Betel. Bien. Entonces, él luchó con Dios, ese ángel es una epifanía del Señor Jesucristo, ¿sí? Y lucha con Dios y ha vencido, ¿sí? Con los hombres y vence. Venció acá, ¿por qué? Porque tuvo fe. No fue que le venció en la lucha al ángel, porque él no venció al ángel. Es más, el ángel le descuadró su cadera y por eso quedó cojo Jacob. Bien, pero se demostró su fe. Por lo tanto, Jacob no solo tiene la promesa, sino tiene la fe en la promesa. Génesis 32. Pero luego volvemos a Betel, en el 35. Y dice, apareció otra vez Dios a Jacob, ya cuando volvió, y le dijo, tu nombre no será Jacob, sino Israel. ¿Sí? Y de nuevo le dice, yo soy el Dios, ¿sí? Y te daré una nación, ¿sí? Y esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Es decir, de nuevo en Betel le confirman, ya con la fe que él había demostrado, Génesis 35. Bien, entonces estamos listos para empezar a hacer una nación que será un ejemplo, un modelo para las demás naciones. Bien, bien. Entonces, resulta que Dios entonces va a probar, ya probó su fe, pero ¿qué es la fe? La fe implica acción y si no, es vana nuestra fe. O sea, él tiene fe, vamos a ver entonces que lo ponga por acción esa fe. Entonces, aquí lo prueban, Génesis 41, para que ponga en acción esa fe. Y aquí es cuando falla Jacob. Dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, le dijo a sus hijos, ¿sí? Vayan y compren víveres a Egipto, ¿sí? Para que podamos vivir y no moramos. ¿Dónde estaba Jacob? En Beersheba, en la tierra prometida. Entonces fueron estos hijos de Jacob a comprar a Egipto. Jacob seguía en la tierra prometida, pero Dios estaba probando su fe a ver si la ponía por práctica. Bien. Entonces, esta es la prueba para Jacob. Y luego les dice, seguimos aquí en Génesis 45, aquí 41, 57, 42. Aquí en Génesis 45 nos dice, eh, ya ellos van, compran, se devuelven, ¿sí? Y José le dice a sus hermanos, bueno, José les dice que él es el Señor de todo Egipto y que vengan, ¿sí? Y que vengan Jacob, Benjamín, ya habían traído a Benjamín, ya había pasado todo ello, pero que venga Jacob a Egipto. Y dice, vengan a mí, no se detengan. Yo soy, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. O sea, era el gobernador de todo Egipto.
¿sí? Faraón y luego seguía José. Habitarán en la tierra de Gosén y estaremos cerca. Tráete todo, tus ganados, las vacas, todo lo que tienen, ¿sí? Los muebles, todo. Y allí te alimentaré. Bien. Entonces José se va a encargar de alimentar a la familia. Bien. Y esto es lo que llamamos el socialismo egipcio. ¿Sí? A Jacob le gustó el socialismo egipcio. Comer gratis sin trabajar. Entonces, eh, vengan, traigan todo, ¿sí? Hecho. Entonces, le dicen, hagan saber a mi padre esto y que vengan todos que yo les voy a dar comida. Ese es el socialismo egipcio. Luego entonces vienen, ¿sí? Y no vino él solo y no dejó sus enseres allá, sino trae todo. O sea, él demuestra con esa acción, ¿sí? Que no, que aunque tenía la fe, no lo pudo poner por acción porque le ganó, ¿sí? Lo que suena bonito, suena muy bien comer manjares sin trabajar, eso suena buenísimo, ¿sí? Le ganó el oído y la vista, ¿cierto? Y se va a Egipto a vivir el socialismo. Bien. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, ¿sí? Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Vengan, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Quién se los dará? ¿Dios a través de su trabajo? No, Faraón, ¿sí? El Estado les va a dar. ¿Mm? Ese es el socialismo. Bien, yo os daré. Es Faraón el que les va a dar. Y a Jacob le gusta. Bien, entonces Jacob vino con toda su familia, dejó, botó por la borda la promesa de la tierra prometida y, entonces viene pues todo este socialismo aquí, a vivir él en el socialismo. Entonces Dios, ¿sí? Le recuerda, ¿sí? Antes de que él saliese, solo salió Israel con todo lo que tenía. No fue que vinieron a un viaje y ahora volvían, sino dejaron eso. Y pasaron por Beersheba, ofreció sacrificios y allí Dios le habló y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, ¿sí? Y le dice, no temas descender a Egipto. Y este versículo es muy importante, ¿sí? El 3, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrarás tus ojos. Esto es muy importante entenderlo. La promesa es que es la tierra prometida, que es Beersheba y a sus alrededores, sí, que eso es un peladero, un semidesierto. Pero eso va a fluir leche y miel. Tenía que tener bastante fe. Pero Dios en el 4 le está diciendo, yo voy contigo a Egipto, pero te haré volver. Y José también vendrá. Eso es lo que Dios quiere. Que vengan, se reunifiquen, pero no en Egipto, sino en Beersheba, en la tierra prometida. Bien, eso es lo que ellos querían hacer. Lo que Dios quiere que ellos hagan. Vaya a Egipto y vénganse en todos. ¿Sí? Bien. Pero, ¿sí? Porque dice, haré de ti una gran nación. Los israelitas no fueron una gran nación mientras estuvieron en Egipto. Fueron esclavos. ¿Sí? Bien, no fueron una gran nación que como esclavos que salieron y al desierto y fueron una gran nación. No, vemos todo el libro de Números cómo eran de desobedientes. O sea, no eran una gran nación. ¿Sí? Precisamente fueron lo peor debido a su desobediencia en Egipto. Bien, entonces Dios quería que fueran y se trajeran a José y vinieran a Beersheba. Pero él salió con todo. Dios acá le está advirtiendo porque Dios se da cuenta que salió con todo. ¿Sí? Le está advirtiendo. ¿Sí? Le está diciendo, acuérdate lo que te dije. Bien, pero a Jacob le gustó más el socialismo. Bien, entonces Faraón habló a José y le dijo, en lo mejor de la tierra haré habitar a tus hermanos, esto es 47, ya cuando llegaron, ya cuando llegó Jacob, y habitarán en la tierra de José. Y si tú sabes, si entre tus familiares hay hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado, porque ellos eran pastores de ganado. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión, les dio tierras en Gosén, ¿sí? En lo mejor de la tierra como mandó Faraón. Y alimentaba José, el Estado, ¿sí? A
su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. O sea, estaban, sí, viviendo del Estado. Bien, subsidios, becas, sí, todo esto por parte del Estado. Bien, bien. Entonces, aquí vemos claramente cómo ellos prefieren el socialismo a la promesa de Dios. Entonces, ¿qué sucede luego? Resulta que el hambre continúa y la gente ya no tiene dinero para comprar. Entonces, Génesis 47, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por comida. Entonces, ahora José, a nombre del gobierno de Egipto, compró toda la tierra. ¿Sí? La tierra era de las personas, pero ahora toda la tierra, ¿sí? Es del Estado. ¿Sí? Bien, porque aquí Dios nos está mostrando qué pasa con el socialismo. ¿Sí? Cuando seguimos el socialismo, el Estado se empieza a adueñar de todo. Se adueña acá de la tierra y de las personas. También compró a las personas. ¿Sí? Entonces dice, aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Entonces ahora que hay semilla, trabajen, ¿sí? Ustedes nos dan la quinta parte y el resto ustedes se sostienen, pero la tierra es de Faraón. ¿Sí? Bien. Y entonces eso fue una ley que puso José. ¿Sí? Y ahora el Estado es más y más grande. Bien. José acá pone una ley en contra de los principios de Dios. Bien, bien. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, ¿verdad? Listo. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Em, eh, que tanto Jacob se dio cuenta que se había equivocado porque dijo, entiérreme allá, en la tierra prometida. Y José va y lo entierra, pero se devuelve. Aquí vemos cómo a José le gustaba el poder y el socialismo. Bien, o sea, sí, José, sí, no se dejó tentar por la inmoralidad, sino por la avaricia, ¿sí? O por el poder, ¿sí? Por la idea del poder, ¿sí? Eso fue lo que tentó y cómo cayó él en pecado es por el poder. Bien, entonces acá José ya sabe que va a morir y le dice, él los hará subir de esta tierra a la tierra prometida. ¿Mm? O sea, José se da cuenta que lo hicieron mal. Aquí en Génesis 50:24 vemos que José se da cuenta que el socialismo estuvo mal, pero ya se iba a morir. ¿Qué sucede entonces? Acá en el libro de Génesis, esto es Génesis 50, ¿sí? Y ahí se acaba el libro de Génesis. El libro de Génesis acaba en el capítulo 50 cuando muere José, pues es el fin de los orígenes, el fin de la oportunidad de creer y obedecer la promesa de la tierra prometida para la nación que será ejemplo a las demás. O sea, hasta aquí Dios les dio misericordia. Por eso acaba allí. ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a Éxodo. Bien, entonces siempre después del socialismo viene la esclavitud. Siempre. ¿Sí? El Estado empieza a crecer, a crecer, a crecer y luego vamos a ser esclavos, ¿cierto? Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo faraón, un nuevo rey que no conocía a José. ¿Mm? Y esclavizaron al pueblo, pusieron sobre ellos comisarios de tributos, ¿sí? Les pusieron más carga, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Bien. Entonces fueron oprimidos, esclavizados. Ya se acabó Génesis. Ya perdieron la oportunidad de obedecer, ¿sí? Tanto Jacob como José no pasaron el examen. Bien, bien. El socialismo tiene consecuencias. Bien, bien. Y luego, entonces, Dios, después de 400 años, entonces escucha el clamor del pueblo, ¿sí? Suficiente varita, y entonces vemos la misericordia de Dios a través del llamado a Moisés, ¿sí? Entonces Moisés es llamado en Éxodo 3, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel.
O sea, Dios se mantuvo en su promesa a pesar de que ellos no, ¿sí? Pero ahora, entonces les va a dar una nueva oportunidad y a través de Moisés, pues va a sacar a el pueblo a la tierra prometida. Bien, bien. Y entonces, Moisés entonces va a Faraón, saca al pueblo, pero nada que volvía Moisés. Moisés vivía en la tierra de Madián, y nada que llegaba, entonces va su suegro a buscarlo. Eso es Éxodo 18. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, ¿sí? Todo lo que había pasado y se fue con la esposa de Moisés y con los hijos de Moisés a buscarlo al desierto, donde estaban acampando. Bien. Entonces Jetro va a buscar a Moisés. Bien. ¿Quién era? Notemos que Jetro era sacerdote de Madián. Bien. ¿Quién era Madián? Madián fue un hijo de Abraham. Bien. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Después de que Sara muere, entonces él toma a Cetura y con Cetura tiene a Madián. Bien. Por lo tanto, creían en el mismo Dios. ¿Sí? Entonces Jetro creía en el mismo Dios que creía Moisés. Bien. Entonces viene aquí Jetro y le dice, ¿por qué? Entonces encuentra a Moisés toda la mañana y la tarde dirimiendo los asuntos del pueblo y le dice, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le dijo, porque el pueblo viene a mí para consultarme. ¿Sí? Y yo pues juzgo entre sus asuntos, sus problemas, yo dirimo sus asuntos. ¿Y qué le dice su suegro? No está bien lo que haces. Note que él era sacerdote de Madián, ¿sí? Creía en el mismo Dios. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado. No lo puedes hacer tú solo. Oye mi voz y te aconsejaré y Dios estará contigo y ese Dios está con mayúscula. ¿Sí? O sea, el único Dios verdadero. Esto es un mensaje de Dios para Moisés a través de su suegro. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Sí? El poder no está concentrado, no está centralizado en uno, sino es en todos. Por eso es que yo les doy la presentación abierta. Bien. Y además escoge tú, dentro de todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí lo que hace Dios a través de Jetro es mostrarle a Moisés la forma de gobierno que él diseñó para las naciones, que es la república. Bien, la representación de público. Y nos da en el verso 21 los primeros requisitos para elegir gobernantes civiles. Ahí vemos algunos. Bien, varones de virtud, temerosos de verdad, que aborrezcan la avaricia, que estén sobre los diferentes niveles de gobierno, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces acá vemos cómo Dios le revela la república. Aquí en Éxodo 18 solo es cuando Jetro le dice a Moisés. Pero cuando Moisés obedece esto, Deuteronomio 1. ¿Qué dice? En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Aquí es, ¿qué está citando en Deuteronomio 1 Moisés? Lo que Jetro le dijo, tú solo no puedes. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? ¿Quién fue el que le dijo eso? Jetro. Danme de entre vosotros. ¿Sí? Entonces, no, note que acá, si solo leemos del 18-21, podríamos decir que Moisés escogió la gente, pero no. ¿Sí? Realmente la gente eligió sus representantes, porque la república es la representación del público, elegir a los representantes del público. Entonces, las tribus eligieron sus principales. Por eso tenemos cuántos eran de cada tribu, ¿sí? Para saber que eran 30,000 de Benjamín. Entonces, ¿cómo hicieron? Eligieron por mayoría a sus principales. Bien. Dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios. Y aquí otro requisito. Entendidos y expertos,
para que yo los ponga por vuestros jefes. Y dijiste que eso es bueno. Y tomé a los principales de vuestras tribus, sabios, expertos, y los puse por jefes sobre todos los niveles. Bien, gobernadores de vuestras tribus. Bien, en estos dos versículos, Éxodo 18:21, ¿sí? Aquí lo vemos, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre millares, centenas, 50 y 10. Y en Deuteronomio 1, 13 y 15, o sea, porque el 15 repite algo de lo anterior, pero digamos tres versículos, están en tres versículos. Dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, los puse por jefes. O sea, realmente solo el 13, porque el 15 es que sí hizo lo que dijo en el 13. Entonces son dos versículos, el Éxodo 18:21 y Deuteronomio 1:13. Esos son los dos versículos donde están los 12 requisitos para elegir gobernantes civiles. Bien, entonces, esta es la introducción. Para la próxima sesión vamos a empezar aquí, en Éxodo 18:21 y en Deuteronomio 1:13. Vamos a empezar por el 18:21 y vamos viendo los 12 requisitos. Bien, pero para entender estos dos versículos, tocó entender todo esto, ¿sí? Para saber cómo es que llegamos a estos 12 versículos. Porque no es tomar los 12 versículos y hacer una receta, una lista de receta. No, pero ¿por qué? ¿Por qué tenían que elegirlos? ¿Sí? ¿Por qué tenían que ser estas condiciones y no otras? Entonces tenemos que entender todo lo que estaba haciendo Dios para que ahora Israel pueda empezar a ser una república y le muestre a las demás naciones que la forma de gobierno civil que Dios diseñó para las naciones es la república. Bien, bien. Entonces, eso es una pequeña introducción del tema de cómo llegamos a estos dos versículos. Para la próxima sesión, vamos a empezar a ver algunos de esos requisitos. Bien, de todas formas, voy a tratar de enviar los libros. Recuerden, contáctenme ahí por el privado, mándenme su dirección. Yo sé que Carlos tiene algunos. Rosalba quiere o sea, voy a ver si te lo llevo, Rosalba, y si no, de pronto ahí cuadramos para que, ahí miramos, pero yo creo que te lo puedo llevar. Y también al hermano Víctor se lo llevo mañana, es que hoy tenía pico y placa y no, pero él vive aquí muy cerquita a mí, entonces yo se lo llevo. Bien. Y vemos, los otros me pueden mandarla a Patricia, por ejemplo, ya está en Ibagué, entonces tengo que enviárselo, pero entonces me mandan bien la dirección y hacemos el envío. Eh, si se manda, el pago del envío puede ser cuando les llegue o lo pueden pagar desde antes, como ustedes consideren. Y bueno, ahí estamos en contacto y la idea es que pues, ustedes puedan tener de aquí a la otra semana el material, ¿no? Y Alba sí, por ahí 2 semanitas más. Bien, bien, entonces vamos a pasar al tiempo de preguntas. Uy, me fui muy largo hoy, No pero bueno, veo preguntas, Oscar, en el chat. No veo. No sé si alguien tenga ok. un comentario. Comentario, preguntas, algo que con qué se queda, algo que haya aprendido hoy, algo nuevo. Yo que ya te he oído como no sé cuántas veces, tres, ¿no? En estas clases, de verdad que uno siempre aprende y a mí hoy, por ejemplo, me llama mucho la atención de cómo nosotros vemos a personajes bíblicos, ¿cierto? Como nuestro ejemplo, nuestro estándar de cómo se hacen las cosas, por ejemplo, cuando pensamos en un José, en un Jacob, pero nunca nos enseñan o nunca nos han enseñado cómo no obedecer desvía tanto el propósito de Dios, no solamente en una persona, sino en una nación. Y realmente lo que tú hoy nos recreaste cuando Jacob y cuando José pensando que hacía bien en traer a su familia y cómo se desvía todo el mandato de Dios, es lo que a veces nosotros ponemos como ejemplo y decimos que es la voluntad de Dios y realmente es pura desobediencia nuestra. Y creo que por eso estamos tan enredados en muchas naciones hoy en día. Pienso que lo más lógico, y uno dice, no, pues vámonos para Egipto, que allá hay comida. Pero si teníamos la fe en Dios, a pesar de que Bercheba es un peladero, Dios va a hacer algo. Dios va a empezar a mandar la lluvia, Claro. ¿sí? Él lo Y había vamos a dicho trabajar y vamos a tener la muy cosecha, claro, claro, ¿cierto? tocaba Pero trabajar. es difícil porque vemos por vista, ¿sí? Escuchamos por oído y no
y no estamos todo el tiempo en la fe. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? A veces uno ve las cosas muy terribles, pero hay que obedecer porque Dios siempre honra la obediencia, ¿sí? De lo que Él dice y de cómo se hace eso, o sea, la cosmovisión y la metodología para producir el pensamiento de un remanente, un pequeño remanente que obedezca, Dios lo honra haciendo lo que no podemos hacer, lo que es difícil de hacer. Pero para eso tenemos que hacerlo correctamente, no solo en el concepto, porque es fácil en la Biblia estudiándola ver el concepto, pero la forma de ponerlo en la realidad es lo difícil. Pero fíjate en la importancia de lo que tú nos enseñas, Oscar, de razonar, ¿no? De tener esa cosmovisión de verdad total y es no extraer esos versículos porque sí, lo que tú decías, una receta, entonces Éxodo, entonces Deuteronomio, entonces listo, esa es la receta. No, ¿cómo llegamos a esos versículos? Todo lo que Dios nos puede enseñar, incluso enseñándonos lo que no debemos de hacer. ¿No? Que es básicamente lo que, y entonces a veces nosotros nos conformamos solamente con extraer el versículo, arrancarlo de su contexto, de su momento, de su llamado, de su orden de Dios, y sencillamente empezamos a recitar cosas que ni siquiera, ni siquiera van a tener ningún eco porque no es como nos lo han enseñado. Por eso la Biblia hay que leerla en contexto y eso es algo que tú me has enseñado y es algo que hoy vuelvo y reafirmo con lo que acabas de explicar. No es una receta, no es, hay que leerla en el contexto. Y muy bien, entonces, Hay una Joana, pregunta, ah, sí, Aneida Martínez nos ah, dice, buenas noches, bendiciones, Arnea, Oscar. hola. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre matar y asesinar? Ok, buena pregunta. Bien, la diferencia entre asesinar y matar es que matamos, ¿sí? Los animales, ¿sí? Pero asesinar, ¿sí? Es planear quitarle la vida a alguien y hacerlo, ¿sí? Es decir, asesinar tiene que ver con, ¿sí? Un acto consciente de quitarle la vida de otra persona. Bien. Homicidio puede ser el acto consciente de asesinar o el acto, ¿sí? Culposo, más no doloso. ¿Sí? Es decir, estaba con el hacha, ahí lo vemos con el problema del hacha allí con Eliseo, y se le sale el hacha para atrás, ¿cierto? ¿Qué tal que le hubiera caído a alguien? Lo mata, ¿cierto? Pero es asesinato, no, es homicidio, ¿sí? Bien, porque aunque sí lo mató y no pensó en matarlo, ¿bien? Entonces ahí hay culpabilidad, pero no hay dolo. El asesinato siempre es dolo y el homicidio pues, incluye el dolo, pero también incluye lo culposo. Pero cuando alguien toma la vida de otra persona, está rechazando su propia vida. Eso es Éxodo 22:1, ¿sí? Y Génesis 9:6. Pero en Éxodo 22:1 explican Génesis 9:6. Y Éxodo 22:1 es, si está de día y alguien se te mete a tu casa, ¿sí? Y tú lo matas, ¿sí? ¿Sí? Y tú lo asesinas, si está de día, o sea, no hay luz eléctrica, ¿no? Entonces está de día, tú puedes verlo desde antes, ¿sí? Entonces tú lo matas, hay un estudio de si fue asesinato o no tú al matarlo. Pero si está de noche y se te mete y tú lo matas, eres libre. Eso es Éxodo 22:1 y 2. Bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Mm? ¿Sí? ¿Cómo así que de noche sí no vale el asesinato y de día podría valer? Ah, está hablando de la invasión de la propiedad. Alguien que quiere tomar tu propiedad, sí puede tomar cualquier propiedad. ¿Sí? Tu propiedad, tu casa, te puede robar, pero también puede tomar tu vida. Porque si alguien tiene las agallas de entrar a la propiedad del otro, está manifestando que va a tomar la propiedad de la otra persona. ¿Sí? Por eso la propiedad es privada. Entonces te puede robar, pero también te puede matar. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Defender tu vida. ¿Sí? Pero si es de día, tú podrías llamar a otra persona, verlo desde lejos, ahuyentarlo, pero si es de noche, ya es inminente, lo tienes al lado, ¿sí? Tienes que matarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él renunció a su vida para tomarla de otra persona. Entonces, esa es la diferencia entre matar o no. Entonces,
la pena de muerte no está, cuando alguien se merece la pena de muerte y se va a aplicar la pena de muerte, no se está asesinando a la persona ni se está cometiendo homicidio, se está desmatando. Lo que pasa es que no entendemos mucho esta diferencia porque en la traducción de Éxodo 20, de los 10 mandamientos, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, se cambió la traducción por no matarás, pero es incorrecta. Si vamos a la 1909, dice no cometerás homicidio. Pero si vamos a la 1569, dice no asesinarás. ¿Mm? Entonces son cosas diferentes. Ahora, yo acá lo explico así rápido, pero Locke en su tratado de gobierno lo explica muy bien. ¿Sí? Él hace todos los ejemplos y pone como por ejemplo a Éxodo 22 1 y 2 y a Génesis 9 6. ¿Por qué la ley que Dios nos da, la primera ley que Dios nos da, la única que no nos da libertad de hacer? Porque todas las demás leyes del gobierno sí las podemos hacer nosotros, ¿sí? Él le da unas leyes a Israel a manera de ejemplo, pero no es una obligación, ¿cierto? ¿Sí? Pero la única que tenemos de obligación en todos los gobiernos civiles es la pena de muerte por asesinato. De ahí para abajo podemos hacer las leyes que quieran. De pronto Rosalba, que es abogada, pues lo entiende pues mucho más que nosotros, sí, mucho mejor en el tema ya legal, pero sí es como la pena mayor o la ley mayor, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre asesinar y matar. Nosotros matamos, sí, los animales. Al no entender esto, por eso es que pensamos, no, entonces no puedo matar el mosquito que no me deja dormir, porque ahí dice no matarás. No, es matar, ¿sí? Matar sí puedo, porque es que no dice exactamente es no matarás, ¿sí? Lo que no puedo es asesinar, ¿sí? Bien, eso es lo que no debo hacer, ¿bien? Esa es la diferencia. Entonces ahí podemos ver las traducciones, cómo se ha cambiado ahí la traducción sin pensamiento y es una traducción equivocada, ¿bien? Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Qué bueno vernos, iniciar este mes. Bien, para la próxima, entonces vamos a ver algunos los primeros requisitos y ahí estamos viéndonos. Entonces, ahora más tardecito les subo el enlace al video y para los que quieran ver, Joana, ella está en Bolivia. Como Joana ya tiene el libro, porque Joana fue una de las que compró el libro cuando yo estaba allá en Bolivia, entonces yo hablo con Karen para que te regale otro libro. Bien, entonces ahí lo dejamos. Bien, entonces escríbanme ahí por el privado para sus direcciones y estamos en contacto. Un saludito a todos, muchas bendiciones. Qué bueno vernos, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias, que Gracias. Un descansen. saludo a Buenas todos. noches. Gracias, Oscar.